En el país existen calles, avenidas, colonias, escuelas de educación básica que llevan su nombre y su imagen. Está en billetes y monedas, pero ¿qué hay detrás de este hombre que el día de hoy les vamos a hablar? Que vino desde Oaxaca a la Ciudad de México para convertirse en el presidente número 26 por un total de 5 periodos entre 1858 y 1872. A continuación te enlistamos una serie de datos curiosos y cosas importantes que posiblemente no sabías de la biografía de Don Benito Juárez García. ¿Sabías tú? Su frase más conocida es: entre todos los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sin embargo, no es de su autoría. Anteriormente, el filósofo Immanuel Kant la pronunció en su ensayo La paz perpetua. Lo sobresaliente es que él ocupó la frase en el momento y lugar indicado, dándole un significado aún más grande que su original autor. Asimismo, es el presidente con menor estatura a nivel mundial en la historia. Solamente medía 1.37 centímetros. Sin embargo, hay historiadores como Alejandro Rosas que aseguran que en realidad Juárez medía entre 1.55 y 1.60 de estatura. Según cronistas y biógrafos de la época, su altura lo acomplejaba, puesto que Maximiliano de Habsburgo medía casi 1.90 centímetros. El rumor surgiría cuando Juárez, al observar el cadáver de su rival político, quien fue fusilado en el Cerro de las Campanas, el presidente exclamó: «Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo. Tenía las piernas muy largas y desproporcionadas». En 1973, el Banco de México, o sea, Banjico, emitió el primer billete de 50 pesos impreso en el país. Llevaba la imagen de Benito Juárez. Conocido como el Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García es uno de los expresidentes mexicanos más remembrados por la historia nacional. Entre sus importantes logros se encuentra la promulgación de las leyes de reforma, la fundación de las escuelas normales y ser el primer y único presidente de origen indígena en México. Pero, ¿por qué se le conoce como Benemérito de las Américas? Aunque Benito Juárez es uno de los mayores héroes nacionales mexicanos, el hecho por el que se le distinguió como Benemérito de las Américas no es muy conocido. Se trata de un reconocimiento que recibió en América Latina debido a sus triunfos durante la intervención francesa entre 1862 y 1867, los cuales evitaron que Europa invadiera tierra americana. El reconocimiento se realizó un 2 de mayo de 1865, cuando el Congreso de Colombia publicó un decreto que reconocía que el señor Benito Juárez, en calidad de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos por la defensa de la independencia, libertad de la patria y el imperialismo europeo, el decreto declara que dicho ciudadano homenajeaba esas virtudes y lo ponía de ejemplo a la juventud colombiana. 2 años después, en 1967, el Congreso de la República Dominicana homenajeó a Juárez gracias a la iniciativa del Senado, Antonio Delfín Madrigal, quien sería el primer hombre en llamarle Benemérito de las Américas. El presidente Juárez, dice él, se hace acreedor a los vítores de toda la América, pues destruyendo para siempre la preponderancia de Europa en este hemisferio, mataba esperanzas en lo sucesivo, por lo que al llamar la atención de la Cámara sobre este hecho era con el objeto de que el Congreso dominicano, por su parte, aclamase a Juárez, Benemérito de las Américas. El mismo año también fue reconocido por Perú por haber defendido tierras latinoamericanas de la invasión francesa a nombre de la Facultad de Medicina San Fernando, lo cual terminó de homenajearlo por la incansable lucha que libró en contra de los franceses alrededor de toda América Latina, y así toda Latinoamérica lo reconoció. Fue el primer profesionista que egresó del Instituto de Ciencias y Artes, donde se graduó de abogado
en 1834. Y como presidente de la República todos sabemos lo que hizo. Ejemplos: las leyes de reforma, la separación de clero con el Estado, la intervención francesa y mucho, mucho más. Benito Juárez vivió una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional e internacional y fue protagonista del primer nivel de esta época. A pesar de tratarse de un presidente sin antecedentes militares, fue una figura clave tanto en la Guerra de Reforma como en la Segunda Intervención Francesa. Su biografía durante los años que ocupó la presidencia es una parte sobresaliente de la historia de México. Único presidente de origen indígena, sí. Hasta la fecha, Benito Juárez es el único presidente de México que su origen es de indígenas. Su mandato abarcó 5 periodos, como les comenté anteriormente. Y bueno, pues como ustedes saben, días antes de su fallecimiento, Juárez había visitado una tarde junto a sus hijas la tumba de Margarita. Pero, ¿sabías que él les platicó una anécdota de la tarde en la que llegó Mr. Seward con el grupo de empresarios estadounidenses? No se le acomodaba el cabello y le pidió a Margarita limón, que era lo único que se le controlaba. Margarita se lo puso y lo peinó. Luego le hizo el nudo de la corbata, pues Juárez estaba nervioso y no le salía. Margarita le dijo: «¡Qué inútil eres!». Juárez les dijo a sus hijas que ella tenía razón. Sin Margarita se sentía un inútil. En ese mismo lugar Juárez tuvo un mareo que lo hizo sentarse debido a un dolor en el pecho. Juárez tuvo otro episodio de dolor en el pecho que le hizo doblegarse mientras Balandrano le leía las noticias importantes. Balandrano era un periodista amigo de Juárez, secretario particular de él y director del diario oficial. El 17 de julio de 1872 por la tarde Juárez decidió no dar su acostumbrado paseo en carruaje y le pidió a su yerno, Santa Cilia, que lo acompañara para luego ir al teatro con su hermana Manuela y así contarle la función. Juárez dormía en su alcoba de Palacio Nacional, acompañado de su hijo menor, Benito. Esa noche leyó un libro en francés en la página 232 que describía la entrada del emperador Trajano a Roma y el inicio de su gobierno de 20 años. Juárez dejó un pequeño papel con el texto: «Cuando la sociedad está amenazada por la guerra, la dictadura o la centralización del poder pueden ser un remedio para aquellos que atentan contra las instituciones, la libertad o la paz». Esa noche solamente tomó un atole, tuvo náuseas que no lo dejaron dormir, por lo que despertó a su hijo Benito el 18 de julio. A las 9 horas tuvo que llamar a su médico, Ignacio Alvarado, el cual llegó cerca de las 10. A las 11 tuvo calambres muy dolorosos que lo llevaron forzosamente a la cama. Tenía el pulso muy bajo y sus latidos débiles. El tratamiento típico de la época aplicado era que pues les aplicaban arrojarle agua hirviendo en el pecho, cosa que se le hizo luego de colocarle la olla hirviendo en el pecho. Con tal remedio Juárez reaccionó. La familia pasó al comedor y se quedó en la recámara con el médico. Juárez platicó al médico historias de su niñez. Le contó que el padre Salvanueva era el hombre más bondadoso que él conoció. Ante la pregunta al médico de si lo suyo era mortal, el médico Alvarado le dijo: «Señor presidente, cómo lo siento». Juárez siguió mal. Su familia estaba reunida: hijas, hijo, yernos y amigos. También diversos amigos y políticos fueron llegando a la sala. Juárez tuvo la insistencia de los ministros de Relaciones Exteriores, José María Lafragua, y el ministro de la Guerra, el general Alatorre. En esa tarde, ambos pidieron ver al presidente para recibir instrucciones. Juárez en ambos casos tuvo que vestirse y hablar con ellos, escucharlos y darles instrucciones. Los médicos mexicanos más prestigiados de entonces acudieron a Palacio Nacional, Gabino Barreda y Rafael Lucio, pero nada pudieron hacer
con aquella enfermedad. Juárez se tendió del lado izquierdo, poniendo una mano bajo su cabeza. Muy fatigado, con evidente falta de oxígeno, sonrió e inmediatamente murió. Eran las 23:35 del 18 de julio de 1872, cuando los 3 médicos reunidos declararon muerto al presidente. Sus hijas gritaban de dolor: «¡Papá! ¡Papá, no te vayas!». La causa fue angina de pecho. En la actualidad, una placa en el lugar de su muerte da cuenta de ello. Juárez duró en el cargo de presidente 14 años. Hubo un mes de solemnidades en todo el país en su honor. Sus restos mortales se encuentran desde que fue inhumado en el Museo Panteón de San Fernando, en Ciudad de México, el 23 de julio de 1872. El día 18 de julio, aniversario luctuoso de Juárez, se oficializó a partir de 1887 como un día festivo nacional, que ya para ese entonces se había convertido en una fecha importante en la Ciudad de México, realizando una procesión cívica. En el Palacio Nacional de México existe, en lo que fue su domicilio durante su régimen, un museo en su honor. En él se tienen los muebles y objetos que utilizó. Como ven, amigas y amigos, hay mucho más, mucho que decir de nuestro gran personaje mexicano, de nuestro presidente don Benito Juárez García, que en otra ocasión seguiremos hablando de él. Por el momento es todo, y los espero en otro video más de nuestro canal de México a través de su historia. Ya sabes, si eres nuevo o no te has suscrito, hazlo ya. Regálanos un me gusta y comparte, nos ayuda muchísimo para seguir con nuestro trabajo. Y como siempre te decimos, para nosotros lo más importante es que no te olvides de nosotros. Recuerda, estamos en Facebook, Instagram y en X. Bueno, amigos, hasta la próxima. Cuídense mucho. ¡Chao! Hola, suscríbete, chao. Nos vemos en el siguiente video.